con este clima tan inclemente, ¿no? Que está ahorita en mayo. Bueno, estamos aquí para escuchar una ponencia, una plática muy interesante a cargo de la doctora María del Carmen Macuil García, que lleva por título Oraciones para llamar a la sombra, literatura en contexto ritual de los pueblos nahuas de México. Pero bueno, primero les voy a leer una breve semblanza sobre la trayectoria de la doctora Carmen. Es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación son la oralidad, la tradición oral, la literatura tradicional, los sistemas médicos indígenas y la ritualidad agrícola. Perdón. Se ha centrado sobre todo en los pueblos nahuas del centro de México, aunque no exclusivamente. Su trabajo interdisciplinario parte de la antropología, la literatura tradicional, la filología náhuatl del siglo XVI al presente, la antropología lingüística, etnopoética y artes verbales, y la antropología de la salud. Ha sido docente en las carreras de antropología social y arqueología de la ENA por una década en la Facultad de Medicina de la UNAM y recientemente en el programa de doctorado en literatura hispánica del Colegio de San Luis. Forma parte del consejo editorial de la revista del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular Urdimbre y Trama. Es cofundadora del Seminario Prácticas Mágicas de la Literatura de Tradición Oral y miembro del Grupo de Estudios de la Tradición Sobrenatural, ambos con sede en el Colsan, donde actualmente realiza una segunda estancia postdoctoral. Sin mayor preámbulo, entonces le cedo la palabra a Carmen. Y muchas gracias por estar aquí y pues por compartir esta interesante ponencia con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mayra, por la presentación y pues bueno, a todos por conectarse un ratito. Lo que les voy a presentar hoy pues son avances de esta que considero para mí una de mis líneas de investigación. Por supuesto que es un trabajo que sigue construyéndose. Quizá la parte metodológica es la que pues tengo ya mucho más depurada. Pero bueno, como todo trabajo, pues siempre es muy bueno tener un espacio donde pues gente interesada que tiene también reflexiones sobre los temas, pues nutre y tenga una mirada crítica que podamos platicar. Entonces eso siempre se agradece. Como pues oyeron en el título y un poco de la semblanza que Mayra hizo favor de leer para ustedes. Pues me he concentrado en la literatura tradicional, la tradición oral, si lo vemos solo, por ejemplo, desde la antropología, y conectada siempre con las prácticas de los especialistas médicos y también pues con la ritualidad agrícola. Yo brevemente les contaré que llegué a este tema con la intención de complejizar, de ofrecer más reflexiones sobre la forma en la que los especialistas utilizan la palabra, utilizan los discursos, discursos rituales, también así llamados, o materiales orales, si todavía no queremos ponerle o no agarrar ninguna teoría o perspectiva estricta al momento de su práctica médica. Durante muchos años tuve la fortuna de conocer a varios especialistas, curanderos, curanderas, como ellos se autodenominan. Desde el año, estoy hablando desde el año 2004, a lo mejor algunos de ustedes eran niños, ¿no? Eso tiene mucho tiempo, del 2004 para acá. Y siempre me pareció que era inquietante observar que podemos tomar el caso de las plantas que se utilizan en los tés, en un emplasto, en distintas formas terapéuticas. Y de hecho, desde hace mucho tiempo, en México, por lo menos desde el siglo XIX para acá, se han estudiado las plantas medicinales y se reconoce, pues, y digamos que hay un diálogo más o menos, no equilibrado, pero sí por lo menos un diálogo, un canal de comunicación entre la medicina alópata y la medicina indígena.
Y entonces hasta ahí digamos que todos muy contentos y si la planta fulana perengana, como el Yolosochi, tiene propiedades sobre la actividad cardíaca y se reconoce y se hacen estudios, perfecto. Pero ¿qué pasa con este otro componente que es también parte de del quehacer del oficio de ser médico indígena? Y bueno, pues de ahí que tuviera yo esta inquietud. Entonces, pues por eso me interesé en buscar más herramientas, otras disciplinas que se dedicaran al estudio de los textos orales en particular. Y bueno, luego pues la emoción es mucha y no me he quedado solo, digamos, en los textos de ahí de hablar de literatura tradicional, no solo en los textos de literatura de tradición oral contemporánea, sino también aquellos que están depositados por distintas causas en las fuentes, ¿no? En documentos escritos. Y bueno, pues esa es otra complejidad, porque, claro, hay curanderos que hablan español en este país, ¿no? Que podemos reconocer una determinada ascripción a una tradición indígena o a un pueblo originario, pero hay muchos que, pese a esa circunstancia, han perdido la lengua y hablan en español. Y bueno, eso también me resultaba interesante. Pero ¿qué pasa con los médicos que hablan en su lengua? Y pues, qué tipo de literatura de tradición oral podemos ofrecer ahí, ¿no? ¿Qué tipo de reflexiones podríamos hacer ahí? Entonces, pues con esa intención también estuve trabajando con el náhuatl y de ahí que pues mi interés también me he centrado también en textos enunciados y escritos en esta lengua. Y con eso pues voy poco a poco acercándome, no quiero aburrirlos mucho, no tengo una presentación como tal porque viendo textos, bueno, los que trabajan ya saben con canciones o estos textos líricos que pueden ser a veces muy largos, pues no cabe en una presentación o creo que se ve un poco extraño, entonces por eso traigo sobre todo los documentos en Word donde ustedes pueden ver estos materiales. Entonces, bueno, pues paso número uno, identificar estos textos. Paso número dos, pues el contexto que les rodea. Para mí es importante no perderlo, en tanto que pues mi propuesta de trabajo es interdisciplinaria. Yo quiere decir que vamos a movernos del texto hacia el contexto y a la inversa, ¿no? Digamos que esa parte de mi formación etnológica me ha ayudado a repensar en lo que está alrededor de los textos, lo que los motiva finalmente a ser enunciados. Y bueno, pues la intención de trabajar con los textos, sobre todo cuando los tenemos en lengua náhuatl, pues es trabajar con la lengua, precisamente. Yo he trabajado sobre todo con náhuatl del siglo XVI, que es naturalmente una lengua muerta, como ustedes saben. No obstante, esa base me ha permitido moverme en las variantes dialectales en las cuales he tenido que trabajar los textos. El náhuatl tiene como unas 30 variantes dialectales en México. Hasta ahora no he tenido mucha complicación, ¿no? Entonces me ha servido y por eso me atrevo a decir que parte de mi trabajo es filológico del siglo XVI al presente, un estudio de los textos escritos en náhuatl al presente. Y este rasgo para mí es muy importante porque no solo estas oraciones que se enuncian al momento de la curación, es decir, que son eminentemente orales, o sea, es un rasgo que hay que considerar para estudiarles, sino que también en el caso de las lenguas originarias, ellas son eminentemente orales. Es decir, en la actualidad, tanto el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y el INALI y el INPI y otras instancias ligadas a las lenguas originarias de México, proponen abecedarios, proponen cómo vamos a escribir, cómo vamos a capturar estas lenguas. Para los pueblos sigue siendo complicado. Mucha gente, hablantes, levantan la mano y nos dicen, pues es que no creo que yo lo escribiría, mi variante yo no la escribiría así. Pues claro, hay sonidos que cambian, ¿no? Entre una y otra. Y bueno, ese reto es el que me justifica a mí o es mi argumento fundamental para decir, bueno, inicio con la lengua madre, diríamos, esta base que es la lengua muerta del siglo XVI del náhuatl, y de ahí pues aplico eh,
puedo retomar, digamos, sin problema la lectura de las variantes dialectales actuales. Em, entonces, bueno, este es otro rasgo para mí importante, que si trabajamos con materiales orales, sobre todo en lenguas indígenas, pues trabajemos con la lengua. No quiere decir que no vayamos a hacer una traducción, porque es difícil, ¿no? Que todos hablemos, bueno, son 68 lenguas indígenas, ¿no? O sea, apenas si puedo con el náhuatl, ¿no? O sea, difícilmente voy a poder quizá acceder a otros materiales en otras lenguas. Em, y claro, hay que hacer una traducción, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer rasgo fundamental. Lo segundo, en cuanto al contexto, ustedes escucharon en el título que son oraciones que los especialistas médicos utilizan para atender un padecimiento en particular. Yo lo puse ahí, el llamado de la sombra, creo que puse así. Bueno, tenemos que partir para comprender o intentar acercarnos a la reflexión de estos textos. Hay que partir que estos textos están motivados por una forma de pensar el cuerpo distinta a la que más o menos conocemos en la medicina alópata. Y eso quiere decir que pues hay que acercarnos, digamos, a los rasgos mínimos tanto del sistema de creencias como los rasgos mínimos o los conceptos mínimos de los sistemas médicos de tradición indígena. Entonces, para resumirlo, aunque me imagino que la mayoría está medianamente familiarizado y conoce qué es esto o ha escuchado esto de la enfermedad de susto, es un padecimiento que durante mucho tiempo se ha clasificado como síndrome de filiación cultural, una denominación que por supuesto no refleja la complejidad del fenómeno, de la experiencia, de la narrativa médica, de la experiencia del paciente ni de lo que se requiere para restablecer la salud. Pero bueno, esa es una de las denominaciones que se les ha llamado, no solo al susto, sino tenemos más, a que recuerdan seguro o que han escuchado la caída de mollera, el empacho, hay, bueno, varias. Hay la antropología, antes llamada antropología médica, ahora antropología de la salud, pues tiene mucha literatura al respecto. Hay bibliografía en línea que todo el mundo puede consultar para dar una seguidilla del desarrollo de la subdisciplina misma o disciplinas en algunas posturas y de las enfermedades que se han identificado. Esto ha causado tanto impacto en la población en donde se identifica y para el Estado-nación que se supone le corresponde organizar, normar y proveer los sistemas de salud, que en un principio fue atendido sobre todo desde la perspectiva psiquiátrica, porque no se encontraban, digamos, estos datos clínicos de los que hablan los médicos, no tenían una correlación en las patologías que ellos conocen. Entonces, este fue la primera gran barrera, que por eso motivo que antropólogos sobre todo y algunos psiquiatras pues empezaron a preguntarse qué son estas enfermedades y precisamente la primera, la que causó el primer, así como la revolución de la identificación de otros sistemas médicos fue el susto. El susto está entendido como un padecimiento que se ocasiona tras un gran sobresalto, tal cual un espanto que te has asustado por distintas causas y que eso provoca que una de tus entidades anímicas se ha salido del cuerpo. Entonces, pues bueno, ese primer punto pues nos obliga a pensar, pues, ¿cómo están pensando el cuerpo estas personas? ¿Cómo es que tenemos más de una entidad anímica, ¿no? Quizá nuestro entrenamiento católico nos diría que pues nomás tenemos una, ¿no? Es el alma y esa se va solo cuando colgamos los tenis. De otra manera, está muy difícil. Pero para los sistemas médicos de tradición indígena en México, no solo para los pueblos nahuas, es posible. Esta es parte de la herencia y de la memoria cultural, la reflexión que estos pueblos han hecho a lo largo del tiempo y han construido su propio sistema, como cualquier pueblo lo ha hecho en la historia de la humanidad, han construido su propio sistema de concepción del cuerpo, de lo que le pasa, de lo que le puede, de cómo le podemos subsanar, del concepto de salud, de enfermedad, etcétera. Y bajo esa premisa, el cuerpo para la mayoría, o me atrevo a decir,
voy a generalizar, de los sistemas médicos de tradición indígena en México, podemos tener más de una entidad anímica y estas que se salen en momentos de gran sobresalto no implican necesariamente la muerte. Puedes padecer susto durante muchos años y seguir vivo. Puede llegar en algún momento en el que ya la cosa no esté muy bien y entonces sí pueda uno abandonar este plano y morir. Pero tienen que pasar muchos años o tienen que pasar más cosas. Para algunos pueblos es una, dos, tres entidades anímicas. Esto va a variar de acuerdo a, a las tradiciones culturales en específico. Y en el caso de los nahuas, de los pueblos nahuas de México, hay más o menos también cierta homogeneidad en el discurso. Y tenemos el alma y tenemos otra entidad que comúnmente, vamos, de nombre genérico, se le llama sombra. Y es otra entidad anímica que vive en nuestro cuerpo y que bajo ciertas circunstancias puede salir, puede abandonarlo. Y de hecho es la que propicia que tengamos sueños interesantes donde volamos, donde nos vamos a los cerros, donde nos vamos de fiesta, donde hacemos otras cosas. Es porque esta entidad anímica naturalmente sale durante el sueño. Cuando vamos a despertar, ella regresa y entonces todo normal. Así que susto significa que esa entidad se ha salido en condiciones anómalas, incluso en el sueño. Entonces, tenemos dos grandes formas de que esto pase. Una, en el día vamos caminando por algún lugar o se nos está haciendo tarde y entonces tenemos un gran sobresalto. Y piensen en un sobresalto desde que me caí en las escaleras, desde que andando en un sendero me encontré con una serpiente. eh, Cualquiera de estos eventos son gran posibilidad, pueden propiciar la enfermedad de susto. La otra, durante el sueño incluso, pero eso ya es cuando la cosa está muy mal. Me refiero a que mis relaciones sociales no son las más estables y entonces puede ser que algún vecino, alguien con quien yo tengo alguna fuerte enemistad, va y habla específicamente con otro especialista que va a, en sueños, ir y quitarme mi sombra y la va a encerrar, la va a enjaular en alguna parte del monte, del camino, del bosque, etcétera. Em, y entonces, en todas estas circunstancias, con la pérdida prolongada y en condiciones, decía yo, anómalas, por más que sean accidentes de que me resbalé y me caí o me fui a parar en un barranco o alguna algún accidente de este tipo o el encuentro con algún animal o un personaje sobrenatural. Susto también nos puede dar si te encuentras con un fantasma, con algún aparecido. Si tu constitución pues tiene determinada debilidad, eh, pues puedes perder tu sombra. Y esto se va volviendo cada vez más complejo. Si miramos más la literatura alrededor de los sistemas médicos de los pueblos originarios, podemos encontrar que además de esto, al encuentro con personajes sobrenaturales, me puedo encontrar con personajes que tienen una jerarquía dentro del sistema de creencias muy bien establecida y que es, por supuesto, mayor, como casi ocurre en todos los casos de las entidades sobrenaturales, pues que tienen un lugar preponderante con respecto a mi naturaleza humana. Entonces, si me encuentro con el dueño del bosque, con el dueño de la cueva, porque se me ocurrió ir a caminar por ahí, eh, las entidades que viven en el agua también me pueden robar mi sombra. Y con esto doy el segundo rasgo de importante a considerar en los sistemas de creencias y en los sistemas de tradición indígena en la atención médica. Siempre, bueno, van a estar relacionados y la entonces posibilidad de enfermarse es muy alta. Puede haber, hay muchas circunstancias que pueden propiciar la enfermedad. Y dentro de dentro de esta forma de ver el mundo, eh, hay estos personajes sobrenaturales, estos personajes o bien de la sobrenaturaleza, que pueden estar en contacto con nosotros y que bajo ciertas circunstancias, pues este encuentro puede ser
dañino, puede ser funesto para quienes lo encuentran. Casi siempre, o sea, es por supuesto para los humanos, ellos no les pasa realmente nada, ¿no? Hasta nos pueden quitar cosas, ¿no? Entonces, este es otro concepto importante a considerar. Hay que tener, digamos, presente estos conceptos para poder dar lectura a las oraciones y comprender o acercarnos por lo menos, ¿no? A la reflexión de por qué se habla de esa manera o de la cantidad de rasgos del estilo que presenta cada uno de estos textos al momento de ser enunciados y la razón por la cual van a ser enunciados, ¿no? Y con eso es el rasgo tercero. No todas las personas estamos capacitadas para darle vida a esas palabras. Cuando estuve trabajando con la curandera, de quien tengo uno de los ejemplos que les traigo hoy, al principio pues fue todo un reto. Realmente pasé todo un año para que, aunque ella me explicaba y me contaba todo, pasó como un año para que ella me dijera, es que para que tú entiendas bien, eh, tienes que estar dentro del espacio donde yo curo. Y entonces ahora sí poder escuchar, aunque se escuchaba hasta fuera de su consultorio, pues, de este espacio dedicado a su práctica médica, para que tú puedas ver cómo es. Y entonces el poder escuchar cuando ella anunciaba. Son palabras que representan parte de su saber, parte de estos conceptos que tienen coherencia entre ellos sobre la salud del cuerpo, la enfermedad y todos los recursos que alrededor hay, los personajes con los que coexistimos o estos personajes sobrenaturales con los que entramos en contacto de tanto en tanto. Y es por eso un saber celoso, ¿no? Guardado, no es fácil acceder a él o se accede por pedacitos, por fragmentos, ¿no? Poder escucharlo, pues es poder escuchar como el especialista, que es una persona reconocida por la comunidad, que sí tiene la capacidad de darle vida a esas palabras y poner en marcha la, las fuerzas, las como nuestro seminario, las prácticas mágicas que van a resolver el problema de salud que tiene la persona. Y a razón de eso es que pues he podido recuperar algunos, por lo menos el caso de la curandera de la que les hablo, porque ella dice, bueno, tú no tienes ese don, tú puedes leer las palabras al derecho y al revés, tú no vas a curar, porque esto no es algo que esté en ti poder mover esas fuerzas. Y bueno, con ese rasgo, con estos rasgos contextuales, diríamos, o que están alrededor de los textos, parte de la propuesta de trabajo es retroalimentar, reflexionar, complejizar luego entonces el análisis de los textos. O sea, que ayudan a comprender un poco por qué ciertos recursos se utilizan y no otros. Bueno, lo obvio es que es un habla que no es cotidiana, entonces, bueno, de entrada ahí, pues claro que sabemos que vamos a tener un lenguaje llamado muchas veces ritual, aunque no se explique del todo eso, pero bueno, llamado ritual o un lenguaje fuera del habla cotidiana, a todas luces evidente, pero que se encuentra ligado, es decir, no es nomás porque es especial, porque además de sus rasgos estéticos, sino porque está en consonancia con estos elementos que están alrededor del sistema de creencias. Y entonces, para ir entrando en los ejemplos, ya, con esto en mente, creo yo, eso espero, pues que se pueda ver un poco la complejidad y la razón ay, ahora no me deja compartir. Creo que ustedes no lo ven. Creo que dice ahí que estoy compartiendo, pero no se ve. Voy a dejar de compartir otra vez a ver si lo logro. Em, es difícil, ya puesto así. Bueno, creo que sí se ve. Según Sí, yo sí se se ve. ve. Perfecto. Sí, se ve Muchas muy bien. gracias. Perfecto. Gracias, Mayra. Entonces, en este viaje de tratar de reflexionar y ofrecer alguna tal cual reflexión sobre estos materiales, ¿qué cosas hay en el camino? Bueno, por supuesto que no es una idea ni he descubierto el hilo negro ni nada. Hay ya investigaciones que han intentado atender a esta complejidad. No obstante, sí puedo decir que hay muy pocos esfuerzos de carácter interdisciplinario. Eso quiere decir, vamos, que no está mal, pero quiere decir que pues a lo mejor hay ciertas aristas del tema pues que se nos están escapando cuando pues dejamos de lado
porque es la perspectiva disciplinaria que estamos usando, dejamos de lado pues esos ciertos rasgos que podrían ayudarnos a seguir reflexionando sobre estos materiales. Aquí le falta este cuadro, por supuesto, está en construcción. Em, Ay, bueno, ahí creo que es que me estorba la barra del Zoom. Espero ustedes lo vean más decente que yo. En términos generales, estos textos, pues claro, están clasificados como textos líricos. Pues sí, la mayoría tienen esta tendencia a la versificación. Algunos de estos textos incluyen pequeños diálogos al interior de toda la construcción por algunos llamado poema. Y hay algunos autores, les digo, acá me falta otra autora, pero bueno, al tratarse de oraciones nahuas, pues me puse a buscar qué cosas había o qué otros esfuerzos había, aunque no fueran en lenguas náhuatl, como ocurre en el caso de Icon. Y bueno, pues están estos clásicos, digamos, sobre todo el trabajo de Alfredo López Austin y de Alessandro Lupo, quien sí se dedicó a oraciones en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y en términos generales, pues todos coinciden en que podemos ver características estructurales y características formales. Ahora, a sus ojos, y espero naturalmente esa mirada crítica, esto pues todos estos esfuerzos no parten de la literatura ni de la filología propiamente hablando. Entonces es interesante que no obstante, hay una serie de elementos que se pueden percibir porque, bueno, esto también entiendo, pasa en la narrativa, en los materiales narrativos. Bueno, hay rasgos que son pues, pues muy claros, ¿no? Que se asoman y uno puede mirar como cuáles. En cuanto a la forma, que esa parte siempre me encanta, la parte muy, muy específica de los materiales, el uso de la repetición, de las frases paralelas, la redundancia excesiva, que es un recurso muy utilizado que otros autores, por supuesto, como Walterón, como Foley, bueno, el mismo, aunque no para el estudio de estos materiales, pero que encontramos también alusiones a las construcciones, a su reflexión sobre construcciones discursivas, lo encontramos en Lotman, lo encontramos en Bakhtin. eh, Estos rasgos de insistir, ¿no? Que no solo es para que la memoria guarde estos elementos, sino que tienen una connotación mágica. La configuración del espacio-tiempo con la insistencia de los rasgos, que es pues un llamado. Y bueno, esto se va poniendo, por lo menos me parece, pues así, cada vez más complejo. Un rasgo que es fundamental para las lenguas de los pueblos originarios de México es el uso del difracismo y del paralelismo. El difracismo es, digamos que lo más común, pero también tenemos trifascismo, no tan común, sobre todo en los textos antiguos. El López Austin encuentra difracismo, trifracismo y más, ¿no? Pues, sobre todo pues eso, en discursos que tenían un uso completamente retórico. El uso de los honoríficos. Em, Así como en español tenemos ciertas formas de alabanzas, en las lenguas originarias pues tenemos estructuras particulares que van a marcar, que van a señalar que tenemos una exaltación a lo que estamos diciendo. Y esto es precisamente parte de lo que les quiero mostrar, en lo que quiero insistir. En esta propuesta que les digo pretende ser interdisciplinaria, eh, voy a moverme de los rasgos específicos de la lengua, que me está diciendo mucho, que ella misma me está dando información eh, por sus características, y luego entonces su referente cultural. Porque si no tuviera una utilidad, un significado, un poder reconocido, estas formas al momento de ser enunciadas, si no tuviera su referente cultural, un soporte, algo donde va a rebotar ese significado y mover el mundo, no tendría razón de ser, ¿no? O sea, es un rasgo estético, porque cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, tiene ritmo, tiene cadencia, tiene sonoridad, crea este ambiente, envuelve al paciente, el casi canto del especialista. Es uno de los rasgos que
lejos que vamos a reducirlo a ello, para mí es porque tiene este rasgo estético, porque tiene esta particularidad, esta singularidad sonora, me está diciendo que tiene un valor dentro del sistema de creencias, me está diciendo que tiene una función más allá, pues, o sea, o no solamente, tampoco reducirla por ello, que el grado estético. Y bueno, este es para mostrarles solamente un poco. Esta es una síntesis que yo hice de estos trabajos. Les digo que me falta otro por ahí que tiene, me parece, apuntes más interesantes. Y bueno, pues a grandes rasgos eso vemos. Por supuesto, esto hay que ponerlo en contraste con los materiales. Y bueno, ahí tenemos una otra complejidad que debo compartir con ustedes y es que las oraciones o los textos líricos, sobre todo por el caso, porque tienen esta dificultad de ser textos de uso ritual o que tienen este valor para los usuarios, para la gente, no se registran mucho. Y cuando se registran fragmentos. Son pocos los trabajos en donde podemos encontrar que hubo una intención, una cierta conciencia, diríamos, ¿no? Del estudio del texto por el texto y que se registra todo el material. En realidad son pocos. Creo que esto empieza a pasar más ahora, que comienzan a registrarse todos. Y bueno, pues es una cosa importante que, por ejemplo, quienes trabajan en general con tradición oral o desde otras disciplinas, pues sería importante considerar, ¿no? Pues que se registren todo, ¿no? Lo más posible. Bueno, para hacer reflexiones sobre sobre el tema. Pues yo he juntado un par, no son muchos, acá se ven, hice esta pequeña organización. La procedencia de los textos, ahí tenemos una gran atención a textos nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Luego para Guerrero, que también es una región que por la cantidad de hablantes que hay y sus variantes dialectales ha sido interesante para distintos estudiosos. Y bueno, y algunos otros por ahí y también puestos en español, como ocurre, de hecho, en mi mismo registro, este es de 2007, pero vamos, es un texto que seguí escuchando a lo largo de los años. La primera vez que lo pude registrar completito, pues ocurrió en este año. Y en este pueblo, en Morelos, en el municipio de Tepoztlán, tienen todos los rasgos, diríamos, que es otro tema complejo, para identificar una tradición náhuatl, pero han perdido la lengua. No obstante, en el español tienen muchas marcas del náhuatl, ¿no? O sea, se nota, como cuando uno escucha a alguien que es su lengua materna es otra lengua y que cuando habla como que habla con rasgos de su lengua, eso pasa en el español de la gente de Amatlán de Quetzalcóatl. Tienen dobles objetos, cosas que a nosotros nos parecerían como repeticiones o como, ¿por qué dice del suyo, de C, de la esta? Bueno, son rasgos del náhuatl. Y bueno, pues en mi caso por eso está registrado en español. Y de las cosas complejas que tenemos en los registros es, por ejemplo, este, que es de la Huasteca Potosina. La autora se supone, ella cuenta en el capítulo donde trabaja este tema, dice que el texto está enunciado en náhuatl, que ya lo registró en náhuatl, pero solo presenta la traducción al español que ella hace, ¿no? Y les digo, no es que tenga yo un pleito casado con el español, lo que pienso es que hay que, para enriquecer esta reflexión, pues necesitamos ver el texto en náhuatl y ahorita les voy a enseñar por qué o bueno, según yo, ¿por qué? No me tienen que creer, porque es interesante ver la lengua y en la que está enunciada, con los rasgos estilísticos de ella misma, para incluso ayudarnos a nosotros a caracterizar el género dentro de de la tradición literaria de los pueblos. Pero bueno, además de eso, pues por supuesto hacer el paso al español para que pues uno medio entienda qué es lo que se está hablando. Agregué aquí el Tzotzil y me falta, bueno, tengo el Celtal y hay tengo otro texto también que me parece que es también Celtal. Celtal no conozco, Tzotzil tengo media idea y por eso quise también agregarlo, ¿no? Em, y más cosas que me interesa, bueno, aquí ya está el ejemplo, pero déjenme, voy a intentar dejar de compartir, esperemos que funcione esta porque quiero enseñarles las oraciones. Ay, no me va a dejar.
Mm, Creo que es, no sé si ustedes siguen viendo el texto del cuadro o nada. Ok. No, no aparece. Aparece que estás compartiendo, pero no, no se observa Sí, nada. hay una cosa muy malvada del Zoom y mis habilidades tecnológicas son nulas. Y dice aquí que debo reanudar y ya le cliqué reanudar y no me deja. Entonces, voy a regresar al otro texto y quizá a lo mejor, sí, ojalá podemos intentar, quizá, Mayra, a ver si a ti te deja A ver. compartir. El que no sea el cuadro, el que diga apuntes o el que diga oraciones, eso estaría bien. Mientras, les puedo enseñar acá esto. Em, bueno, ¿qué onda entonces con el siguiente paso para acercarnos a estos textos? Bueno, naturalmente necesitamos tener una transcripción completa. Ahí ocurren por lo menos tres cosas. Una es que si ya está publicado el material, pues necesitamos nosotros tenerlo en un formato que podamos trabajarlo. ¿Cómo es eso? Dependiendo del trabajo de registro, podemos hacer la transcripción tal cual. Quizá el autor, que les digo casi no pasa, pero quizá el autor hizo este trabajo de traducción. El náhuatl, por supuesto, al ser otra lengua, pues tiene otros recursos y hay que hacer una traducción libre, como ocurre hay que editarlo, como ocurre con todo texto tradicional. Em, pues si tenemos toda esa información, todo eso nos es útil, ¿no? Cuando no, bueno, pues trabajamos, se oye feo, pero trabajamos con lo que hay. Y generalmente los textos se presentan pues sí en esta forma de verso, ¿no? Como tal cual un poema. Y esta es una propuesta que se viene trabajando de unos años para acá, acercarse a observar la lengua y distinguir las marcas orales que la lengua misma posee. En español esto es bastante difícil, lo entiendo, ¿no? Digo, bueno, está el género, por supuesto, aquí, bueno, aquí está Mayra que trabaja con la lírica tradicional, por supuesto, que uno puede registrar y editar en el texto y uno trata de seguir, o cuando tenemos la música, tenemos, si es por ejemplo un son, pues lo oímos y vamos cachando cómo van las secciones, ¿no? Las partes del texto. Cuando no tenemos eso, como en el caso de las oraciones y que están solo publicadas, eh, pues atendemos, lo que sí podemos hacer es entonces voltear a ver los rasgos estilísticos de la lengua, porque ella misma tiene sus propias pausas, ella misma tiene sus puntos y aparte, ella misma con partículas señala cuando va a empezar otro nuevo párrafo, tiene todos estos elementos. Entonces, de ahí el valor o mi insistencia de cuando se tienen los textos en la lengua originaria, atender al estudio de estos rasgos. Entonces, bueno, aquí para mostrar un poco, y ahorita intentamos saber si se puede compartir el documento desde la compu de Mayra. Este texto que ya está trabajado, es de Ruiz de Alarcón, ya saben ustedes, del siglo XVII, este párroco que se dedicó pues, a buscar, ¿no? Toda la idolatría y estas creencias malvadas que había en la época y que no debían existir, y las registró. Y hay una traducción libre de estos textos. Hay por lo menos, pues ya intentos muy buenos de su traducción. Yo les recomiendo quienes estén interesados en esos textos para poder tener esta mirada integral y no trabajar solo con el español de la traducción de Ruiz de Alarcón, que no es la más precisa, trabajar con la traducción que ya publicó en dos o tres obras Alfredo López Austin. Y lo que hizo Alfredo, que fue el esfuerzo de la traducción, que es mucho mejor, más apegada a los sentidos, no es una traducción literal, pero está mucho más apegada a lo que se está diciendo en náhuatl. Falta para mí, en mi propuesta, el elemento de distinguir los rasgos orales y luego entonces la estilística del texto propio por la lengua, ¿no? Dado por la lengua que es oral. Y este trabajo es entonces observar las construcciones centrales del náhuatl, que es donde tenemos un verbo, digamos, las acciones son como los que son muy importantes en la construcción de la oración, y luego todo lo que está alrededor de él, la repetición de partículas y lo que nos va a dar como resultado la identificación
de estructuras paralelas, ¿no? Sí, exacto. Díganos si se puede ver el archivo. Ahorita tengo compartido yo donde estaba el cuadrito y estoy mostrando un texto en náhuatl. Ustedes me dicen si ojalá se vea. Esperemos que sí. Es que traté de compartir Ah, el de apuntes, pero no sé sí, si se puede ver. yo no lo veo. A lo mejor es porque yo estoy compartiendo. A ver, Mira, si quieres, dame un minuto de muestro este ejemplo. y me Y dices cuando exacto. entiendes. Yo Ok, dejo de compartir a ver si con eso ahora sí se puede ver mm, el otro documento. Gracias, Mayra. va, perfecto. Entonces, ¿cuál es la metodología que se sigue? A grandes rasgos, les decía, es identificar verbos, que en este caso está aquí, identificar sustantivos, que está aquí, aquí hay otro sustantivo, aquí hay otro. Y estas partículas, estas evocaciones que son así tal cual, muy, 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 muy de la oralidad, por lo menos del náhuatl, se identifican. Y lo que hacemos es observar la relación que hay entre estos elementos y darles un orden. Em, Esto se parece mucho a la forma en la que se enuncia verbalmente. Y esto lo han trabajado William Bright desde hace ya pues, un montón de años, este investigador. Un antecedente importante es el trabajo de Michel Launay, eh, quien le da la formalidad, por lo menos al náhuatl del siglo XVI. Y entonces, como resultado, el texto se ve así como que si hubiéramos hecho ciertos listados, porque lo que hacemos es identificar cada uno de los rasgos, cada uno de perdón, de los elementos de las oraciones y las alineamos para tratar de identificar la relación luego entonces de todos estos elementos. Entonces aquí tenemos una llamada, ¿no? Este tlaxcuelé es como un ea, un venga, ¿no? Y luego aquí, esta es una estructura maravillosa. Este es el verbo y está en su forma imperativa. Es ven acá. El igual, en español nosotros tenemos un ven acá o ven para allá, ¿no? O ven hacia acá o ven hacia allá, ¿no? Lo que es un poco como raro. En náhuatl hay una palabra para cada uno. Náhuatl distingue entre ve hacia allá y ven hacia acá. Y este iguala es ven hacia acá. Pero le dice demando. Y luego tiene esta partícula que significa, me gusta esta parte, es un mando suavecito. Es como cuando le decimos a los niños que si ya te estás quieto, por favor, con este tono como de entre mando pero suavecito. Este es un ejemplo de esto. El náhuatl tiene esto. Este tlaxihualao es que si vienes, por favor. Y le habla este es un posesivo y esta es la madre. Entonces, al ir acomodando así, significa que le va a hablar a la mamá. Y entonces se enuncia a la madre y se insiste en sus nombres. La de la falda, la que es blanca. Y luego empieza a llamar a otros. ¿Cómo sé eso? Porque tengo un verbo que su sentido se aplica a los siguientes sustantivos. Entonces, de esta manera, yo voy observando, ok, tenemos este personaje y luego la cosa se empieza a poner más complicada, pero es que está llamando a muchos. Este recurso es muy usado en las oraciones, es un verbo y al cual le aplico la acción del verbo se aplica en todos estos sustantivos. Y a veces tenemos toda la repetición completita. Xihualá, yayauquitonali, xihualá, ojistactonali, y así, a veces, según el tipo de oración que tengamos. Y tenemos estas otras cosas bonitas. Bueno, yo les digo bonitas. Repeticiones paralelas de verbos, sin que sea a veces el mismo verbo, pero tiene el mismo sentido. Un recurso de repetición muy utilizado. En español también tenemos estas repeticiones, pero el náhuatl lo que tiene es que, pues como hay otro verbo, pues usamos otro verbo que tenga el mismo sentido o que lo complemente, pues otro verbo. Pero la forma gramatical es la misma. Este o, en este caso, no es o, es on, es un direccional. Y luego tiene el objeto meets.
yo a ti, que te hagas, que vengas. Y lo vamos a tener de nuevo acá. Empieza otra oración, tenemos, le está hablando a la madre, ¿no? Es una figura divina, por supuesto. Eso de mamá es muy coloquial, pero es una figura divina, es una diosa madre. Y de nuevo, pues tenemos estas formas. Y luego tenemos la insistencia con las partículas. Este IN es de las cosas más complejas. Es como las partículas del inglés que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me acuerdo que alguna vez una maestra de inglés me dijo, no intentes comprender las preposiciones y bueno, lo que es parecido a esto a las partículas de inglés, como que no tienen sentido. Bueno, el IN es uno de esos, es de las más complejas. IN puede significar un demostrativo, puede significar un artículo, depende del contexto. Pero también nos van a dar una pista de repeticiones paralelas. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí sí está el verbo en pasado, tiene la segunda persona, tiene el objeto y luego viene el verbo, que en este caso es chiu, es hacer. Y está en una forma además honorífica. Ahorita podemos poner un ejemplo. Bueno, entonces, pues, en términos generales, pues el texto se ve así, ¿no? Ordenadito, y hasta uno dice, bueno, casi que sin saber náhuatl, pues si se parecen las estructuras, las puede uno ver. Es porque la estructura natural de la oralidad es muy clara. Los rasgos están como muy bien establecidos. Pareciera entonces que no tienes tanta libertad creativa, o sea, que está ya fijado. Lo que ocurre es que lo que está fijado, digamos, es la norma en la que se va a construir la oración y ya tú puedes jugar con los sentidos. Por eso se hablan de los diferecismos, de paralelismos, este tipo de repeticiones que les decía, donde hay un verbo y muchos sustantivos, o un verbo y distintos sustantivos, el mismo verbo, o verbos semejantes con distintos sustantivos, todas estas variaciones y pues hace que se vea así. De esta manera, uno puede trabajar con lo que dice el texto y pues se pueden encontrar con esta metodología, pues se van encontrando, según yo, cosas interesantes. Y quería enseñarles un ejemplo. Ya dejé de compartir, Mayra, a ver si ojalá sí se puede. Y con eso, voy a ir cerrando no quiero dormir a nadie sin dibujitos. Com- ¿Comparto el de apuntes o el de oraciones? Cualquiera de los dos, Ok, cualquiera de los dos nos sirve. a ver, ahí se ve. Sí, sí se ve. Ahora podrías Perfecto. bajar, porque ese es un borrador de un artículo que ya no me gustó. Entonces, quiero los Ok. materiales. Puedes bajar, por favor, un poco más. Y puedes quedarte ahí donde está el texto, en la primera parte. Ahí está bien. Ah, ahí, Sí, muchas gracias. estuvo un poquito más. Ahí. Perfecto. Gracias, Mayra. Este es el Sí. texto que es de la región Nahua de San Luis Potosí, que la autora dice que se registró en náhuatl, que parece que la traducción también es de ella, y entonces pues trabajé solo con el texto en español. Si bien el náhuatl pues con todos sus rasgos nos arroja toda esta información de la estructura y de la estilística, bueno, al hacer la traducción que algo se recupera, ¿no? Pero por supuesto que también cosas se pierden. No obstante, se pueden hacer la identificación de esta, pues lo más cercano, ¿no? A la entonación oral que debió haber tenido este texto, esta oración, y entonces me quedó así. Fíjense en las repeticiones, a ti Padre Celestial, y entonces luego él es el sustantivo y vienen cosas que se van a decir de él. Esa donde hablamos desde aquí, ¿dónde está un joven? O sea, y le agrega, ¿no? Y luego vienen repeticiones. Aquí te lo presento, aquí en una mesa, aquí en una luz, aquí en un corazón donde están ellos. Y otra vez, fíjense que de nuevo, la idea es que al identificar estos elementos te permita a su vez identificar estas formas en las que se ven los rasgos propios del género. Así como que tenemos acá este sustantivo, a ti Padre Celestial, y luego el verbo es, y viene una serie de elementos que se le van a agregar a este sustantivo, pues lo tenemos acá. Aquí en un corazón
donde están ellos, es donde sus pies se resbalaron, allá cayó, donde allá cayó, y ahora está llorando su espíritu. Donde lo amarraron, allá no puede levantarse, allá no puede pararse, aquí bajito se encuentra en este hoyo. Entonces, lo que nos permite esta propuesta es luego entonces identificar todas las cosas que le pasan a este que se resbaló, en donde sus pies se resbalaron y que se cayó. Y luego insiste en el sentido, donde allá cayó. Seguramente en el náhuatl aquí había dos verbos o había un locativo. Aquí había un verbo pues con una construcción sencilla y luego aquí había otro locativo u otro elemento para decir, insistir que allá, porque fíjense, es la mismo, cayó allá, allá cayó. Esta palabra es la que es, digamos, eh, pues la que está ahí como agregada, seguramente era esto, otra, una partícula que insiste en eso, ¿no? Em, y bueno, podemos bajar un poquito, por favor. Otra cosa que nos permite identificar el ritmo, la enunciación, es, además de las figuras de las que se habla, las acciones que se narran, las acciones centrales para poder restablecer la salud, es que también nos permite ordenar, digamos, como partes en las cuales se desenvuelve todo el discurso ritual. Generalmente, todos estos discursos rituales tienen pues una presentación, una enunciación desde donde se habla, a veces se presenta el especialista, a veces ahí mismo se hace una breve enunciación de venimos porque queremos sanar a fulano, porque queremos que dejen a este hermano, porque queremos ayudar a Juan, o a veces se da el nombre del paciente. Y luego vienen otras secciones, otras partes que conforman a todo el texto, a toda la oración donde seguramente va a haber una parte central en la que a veces se incluyen conjuros. Este es un rasgo de las oraciones indígenas. A veces se meten conjuros que estaríamos más o menos acostumbrados a verlos por separado, enunciados solitos. A veces se incluyen aquí y es, digamos, el momento cúspide en el cual pues se pide la sanación de la persona con las distintas técnicas que eso requiera, hacer un intercambio, dar una ofrenda, pedir una suerte de desafío, etcétera. Y generalmente hay una parte final en la cual se va a insistir en la ofrenda y en el que suelten a esta persona o en el que se propicie la curación y va a haber una sección de despedida. Ahora, hay oraciones muy complejas que van a tener esta estructura repetida a lo largo de todo el texto o van a repetir la parte de la ofrenda o van a repetir la parte de petición y de ofrenda. Digamos que las que nunca, las que tienen su lugar como muy, muy fijo es la de presentación, la salutación y la en la que agradecen y en la que se despiden. La parte media pueden pasar bastantes cosas, pero se pueden identificar esos elementos. ¿Podemos bajar un poco más, por favor, Mayra? Y bueno, en este caso, pues, pese a que, pues, además es una selección, dijo, la autora dice que es una selección del texto, o sea que tampoco tenemos la visión completa y puede ser completamente, y es completamente especulativa esta estructura que yo estaría viendo ahí, ¿no? Vamos a bajar otro poquito, quiero pasar al de Morelos, por favor. Ajá, ahí está, ahí vuelvo a empezar el uno. Ese. Este es el que se enuncia en Morelos, también en español. Y no obstante eso, bueno, además tiene, según yo, elementos interesantes. O sea, otra cosa bonita, digamos, o cosa que podemos hacer con estos textos es evidentemente ver el diálogo que hay entre las tradiciones culturales. En este texto se le habla a Yahvé, ¿no? Que los católicos pues normalmente no le llamarían así, ¿no? Y bueno, ella se asume como católica. Pero bueno, aquí pueden ver, ¿no? Cómo empieza con una frase o una fórmula en el nombre de mi Señor, Dios Padre Todopoderoso, tiene esta función. Y luego viene la ubicación espacio-temporal desde donde va a ser el llamado, alzaré mis ojos al cielo, de donde vendrá la sombra de esta criatura. La repetición de sombra, la sombra viene de mi creador, o sea, nos va a dar más información de la sombra viene de mi creador Yahvé y nos da información de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. Y luego cambiamos a otra oración, su pie de esta criatura, regresamos al sustantivo, al paciente, no dará resbaladero ni se dormirá el que lo guarde Israel.
Y para mí ahí hay un cambio de sentido, es un párrafo y luego nos movemos a otro donde tiene otros recursos de repetición. Llave será su sombra, su guardador su sombra y su mano derecha. El sol no le fatigará de día ni la luna de noche. Y luego vuelve la estructura, la misma estructura. Llave lo liberará de todo mal. Él le guardará su alma, será su salida y su entrada desde ahora para siempre. Así será. Y viene la segunda parte del texto. En este caso, yo tuve la fortuna de escucharlo un montón de veces y eso me ayudó, claro, cuando tenemos ese recurso, pues vale la pena, ¿no? Escuchar cómo se enuncia, ¿no? Tuve esa fortuna y efectivamente, cuando se llegaba a esta sección, la curandera alzaba la voz, insistía más, desde su alzaré los ojos, ya era así como de, pues ya, o sea, ya te está anunciando que está rezando, ¿no? Que está ya en el momento de la magia y del llamado. Y cuando llegaba a esta sección, la parte 2 era un poco más, bajaba de nuevo el tono y entonces era porque ahora es ella que le está pidiendo, porque ahora viene la parte crucial de la oración. Señor Padre Santísimo, dame licencia a levantar la sombra de esta criatura, purificar su salud y su buena suerte y en todo le vaya bien. Así sea. Toma aire y empieza el llamado de la sombra. Porque acuérdense que si se ha salido esta entidad anímica, pues hay que llamarla. Esas son muy prácticos, ¿no? Es una técnica muy práctica. Se salió, pues hay que meterlo. Entonces, empieza con esta frase, espíritus apóstoles, yo les llamo, hay una invocación. Y les suplico encarecidamente me ayuden a levantar la sombra de esta criatura. Y entonces viene la parte más intensa de la oración. Cuando dice María, que aquí pongo este ejemplo, se usa María o José, en el caso de los varones, lo dice como cantando, como gritando, sin que suene como el grito de tu mamá de María, que te vengas a comer tus huevos, ¿no? O que vengas a desayunar y vengas a comer. No, es un María, así como canto, yo lo hago horrible, pero quiero darles la idea, así el Mari, y hace la I muy, muy larga. Y es ese llamado, ¿no? María. Y entonces, en el momento en el que termina de decir el nombre, cuando empieza a decir todo esto acá, que yo he puesto ahí los signos para que tengamos idea, lo dice fuerte y lo dice rápido. Ven acá, yo te llamo en el nombre del Padre. Así, así, súper rápido, súper rápido. Bueno, les digo que a mí no me sale, pero tal, 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 y los santos, tan, 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 tan. Y aquí fíjense los rasos, los santos espíritus apóstoles. Esta es como la denominación, esta es la categoría, y luego vienen quiénes son esos espíritus apóstoles, ¿no? El tabular los sustantivos me ayuda a mí a identificar que a ellos les corresponde esta categoría. Y Señor San Pablo y Pedro y Juan Bautista y pues, todos juntos. En la performance o en la ejecución, como a mí me gusta llamarle, la ejecución, enunciación de los materiales orales, es importante. Entonces, si quieres, podemos dejar de compartir esta y voy a cerrar con el otro documento. En la enunciación, ejecución de los materiales orales, para mí es importante, además, sí, de tener la voz, de escuchar lo que se dice y de trabajar el texto por el texto, alimentar estos otros elementos que son parte de lo que me gusta llamar la corpo-oralidad. Es decir, esto que les contaba de cuando cambia la entonación, cuando sube su voz y se oye el mando, cuando es mucho más suave, cuando regaña. eh, Cuando suplica, que también no pasa mucho, pero es un modo que también se utiliza, y la gestualidad. Porque se pueden preguntar, bueno, ¿y que por qué los dice tan rápido, no? Es que en el momento en el que ella va a llamar, se pone del lado de la oreja de una de las orejas del paciente, pone sus manos así y hace esto, como que va a llamarle a alguien. Es como que en ese momento de veras le está diciendo que se venga. Pero primero hace un soplido, como cuando estás limpiando algo que hay polvo, le hace así. Y es que ella me explicó que en ese soplido es donde va a mandar a la sombra de los santos. Entonces, en ese canal de aire, de su soplido, del de ella, no el de cualquier otro, el de ella que es curandera, tiene que mandar rápido a la sombra de los santos para que vayan a traer a la sombra que anda perdida. Entonces, esa es la razón por la cual se dicen rápido o se sopla y se avienta de esa forma todas las palabras. Entonces, bueno, la propuesta incluye que cuando es posible observar
la performance o la ejecución, enunciación de los materiales orales, quizá nos puedan ayudar a comprender un poco más de lo que estamos observando en la oración. Entonces, no sé si se puede compartir el otro documento, ojalá que sí, y si no, pues no pasa nada, cerramos. Déjame, lo intento y Muchas sería el de gracias. oraciones. Exactamente. Ujú. Iniciando el uso compartido de pantalla, a ver si quiere. ¡Ay, sí quiso! Se logró, muy bien, ¡Yay! Se logró, sí. súper. Bueno, muchas gracias, Mayra. No, Pues bueno, este documento lo que tiene pues es el paso uno, les digo, cuando no tengo el dato etnográfico porque yo no lo recogí o porque no tengo de primera mano, por ejemplo, como ustedes saben, aquí en el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral tenemos a los materiales de primera mano. Muchos de ellos pueden hacer, pues se puede hacer todo este trabajo, ¿no? Bueno, pues bueno, si se quiere, ¿no? En este caso, pues muchas de las oraciones que sí están registradas aparentemente completas tienen otro formato, porque que no era la intención del investigador, esta es la propuesta interdisciplinaria que a mí me parece que puede servir ahora. Y entonces este es un ejemplo, bueno, ahí están todos los textos, no son muchas cuartillas, 67 cuartillas de todos los textos, y les digo, me falta por ahí otro par. Em, y bueno, lo que estoy haciendo es pulir, dar los datos etnográficos que se encuentren ahí pensando que nos puedan ayudar o sea, el criterio con el cual vamos a mirar los materiales y estoy transcribiendo tal cual aparece en la obra publicada. Es decir, sin ningún otro tratamiento. Eso lo hago yo después, ¿no? La edición que yo vaya a proponer viene después. Y entonces, pues bueno, pasan estas cosas. En este caso, la autora pone la primera línea en náhuatl, de inmediato en la segunda línea aparece la traducción y así se va, digamos, en todo el texto. Lo que no tiene traducción, porque está dicho en español, se queda solito como Salvador del mundo, Padre Trinidad, Madre Trinidad. Y vamos a bajar un poco, quería enseñarles un pedazo donde podríamos ver cosas. Ah, ay, ay, gracias. En esta parte que se quedó aquí de Margarita Mora, que es la paciente, por eso aparece en primer lugar, porque es el sustantivo al que le vamos a pedir cosas, em, aquí bien podríamos hacer esta tabulación y ver los verbos. Aquí traduce, ya se acuerdan que les dije que ese shi era de mando, de órale para acá. Este sí es mando, mando. Este sí no es suavecito, no hay un tla o un ma primero, es un mando limpio, así de coronel para sus soldados. Margarita Mora, Shimeguaya. Esta J es un sonido aspirado y el verbo es egua. Y entonces es interesante, en español le ponen acá, levántate ya. Egua es un verbo que se utiliza como para las aves. Las aves que hacen, levantan el vuelo, ¿no? O sea, se levantan, pero porque ellas, o sea, en su naturaleza está volar. Entonces, el sentido de este egua es para la sombra, o sea, por eso no es un levántate como la gente que se pone de pie, es un elévate, que se eleve la sombra, que se levante, porque es volátil la sombra. Y luego insiste con este otro verbo nuevo, el mando, quetzal. Quetzal es como levantar, pero como cuando pones una bandera, ponerla de pie. Es como erguir, así como las columnas, como los muros. Entonces, yo diría que no es tanto un párate, pero es como enderézate, elévate y enderézate. Entonces, el asunto, pues, del intento de esta propuesta, de esta metodología, es pulir más, insistir más en los sentidos, que nos ofrezcan más información sobre lo que está pasando, que podamos analizar con mayor profundidad los textos y que nos ofrezcan luego entonces reflexiones sobre el valor de ellos, sobre la construcción o los criterios con los cuales vamos a identificar y separar a este género de otros nos va a dar información o podría darnos información sobre, pues,
ya profundizando en la filología del documento mismo, del estudio de estos documentos o estos materiales orales, o bien originalmente orales, pues nos va a dar información para poder interpretar mejor, según yo, el por qué se utilizan estos verbos, por qué se utilizan estas repeticiones, por qué tiene que ser redundante, etcétera, ¿no? Cada oración nos ofrece un universo de interpretación con respecto al texto por el texto y su relación con todo lo que le rodea, con las personas que lo enuncian, con las personas, los animales o los objetos para quienes son enunciados esos materiales y pues nos da información para nosotros también, creo yo, interesante de cómo a través de estas expresiones literarias tradicionales se identifican preocupaciones específicas, se piensa el cuerpo, se piensan las personas y se identifica pues también parte de sus saberes y de sus reflexiones de ellos mismos en la vida cotidiana, ¿no? En el simple y llano hecho de enfrentar la vida todos los días. Y bueno, pues con eso yo terminaría mi participación, pensando en que pues eso que no se trata de aburrirlos mucho. Hay mucho y los materiales son muchos, pero bueno, yo con eso concluiría y pues ya ahora sí puedes dejar de compartir el texto, Mayra. Hay mucho más, pero bueno, está difícil verlo todo ahí. Y luego si la computadora no se deja, pues peor. Muchísimas gracias, Carmen. Sin duda fue muy interesante y estaría padrísimo que hubiera una parte 2 para continuar justamente con todos los otros textos que por Ya cuestiones no de vimos. tiempo y de Sí, internet no se pudieron ver, pero que sería interesantísimo, ¿no? Seguirlos revisando, sobre todo pues con ese análisis pues tan interdisciplinario que propones, ¿no? Ahora sí que es abarcar desde varios ángulos un texto y eso pues proporciona una riqueza pues enorme, ¿no? Que se suma de por sí a a la del propio texto. Entonces, exacto. bueno, Sí, es el intento. Gracias, Mayra. claro. Entonces, pues ahora hay espacio para preguntas, para dudas, para intercambio de ideas. No sé si gustan abrir cámara o micrófono. También está la opción para señalar, para levantar la mano y generar pues un orden, ¿no? Bueno, ahorita aún los veo muy tímidos, entonces empezaré, empezaré yo aprovechando. Este, bueno, eh, me llamó la atención, a ver si comprendí bien, pero bueno, mencionaste en algún momento que que hay textos que se han traducido del náhuatl, o sea, que los propios, este, em, curanderos han traducido, ¿no? Del náhuatl al español, o entendí mal, no, ¿verdad? Creo que sí No, mencionaste que había algunas han partes, pasado ok. las dos cosas. Han pasado las dos cosas, que el investigador traduce o que la gente misma traduce. Ok. Y en ese segundo caso en el que el curandero traduce, o bueno, como la gente que pertenece a la propia comunidad, que es su oficio, este, ¿has podido consultar ambas versiones? O sea, me refiero a la versión, por llamarla de alguna manera, original en náhuatl y a la versión ya en español. Y bueno, te pregunto esto porque, bueno, viene otra segunda pregunta de cómo se elabora esa traducción, o sea, em, pues entiendo que tiene como una finalidad, pues práctica, una finalidad ritual, pero me interesaría saber si la traducción se apega más bien como a que traduzca literalmente, a una traducción literal, o si sí se conservan, cómo es todo este proceso de transformación que hay para que se conserve justamente el ritmo, toda esta estructura, eh, incluso como hasta estos elementos que mencionas de la voz, ¿no? De la performatividad.
Entonces se me hace como un asunto bien interesante. Si hay una conciencia de eso, que sospecho que sí la hay, pero bueno, que tú nos pudieras hablar un poquito más del tema y, pero bueno, primero si has accedido a a esas dos versiones en náhuatl y en español. No sé si me di a Sí, entender. Sí, sí, no, sí te entendí. Es que sí es cierto que es difícil porque eso no pasa mucho. ok. Hay algunos materiales en donde eso lo sabemos, pero porque el investigador o el estudioso, quien hace la edición, la publicación, eh, dice, esto fue traducido por, sea un intérprete, o esto fue traducido o me lo dijeron en náhuatl y luego lo dijeron en español. Y sí, lo que podemos ver es que sí hay una tendencia a perder la riqueza de los sentidos de la lengua, incluso siendo el mismo hablante el que haga la traducción. Entonces, eso quiere decir que pues se nos escapa esta diferencia que existe entre las lenguas, ¿no? O sea, hay una compatibilidad, claro, pero no se puede, no siempre permanecen, no se conservan todos los sentidos. Tan solo pensemos en el caso de los honoríficos. Creo que no puse ningún ejemplo específico de honorífico, pero las formas honoríficas se forman más o menos así. Hay una marca de mando, ese she, luego viene el sustantivo, luego viene el objeto y a veces viene un segundo objeto, que eso ya es una anomalía, en el náhuatl no se toman, salvo que el verbo sea bitransitivo, o sea, que toma dos objetos, es natural, pero si no, es raro. Entonces eso ya a tus ojos te está diciendo, y aquí ya hay una estructura especial. Luego viene el verbo en su forma aplicativa. No me hagan caso con el término, pero eso con una declinación específica. Y generalmente, cuando tenemos eso, les llamamos formas honoríficas. ¿Qué quiere decir? Que el sentido es así, cargado de sacralidad, que está cargado de devoción, de solemnidad, pero que en español no tenemos ninguna estructura que se parezca. No hay nada que podamos, o sea, que realmente refleje la forma que aparece en náhuatl. Normalmente usamos un o el diminutivo que a veces se ha comprendido como honorífico, porque efectivamente hay otro tipo de honorífico en náhuatl que es un sin, T, Z, I, N, que también se traduce y también se utiliza para los diminutivos, para las formas diminutivas en la lengua, pero que en compañía de otros rasgos tiene este sentido honorífico. Entonces, eso es como lo más cercano y cuando se dice virgencita, madrecita, es como lo más parecido, pero sigue sin reflejar el sentido honorífico del náhuatl, porque además no se aplica a todos los sustantivos. No puedes aplicar una forma honorífica en una primera persona, ni a los niños o los posesivos. Hoy yo puedo decir mi niño, pero a cierta edad en náhuatl no se utiliza el posesivo porque los niños son como animalitos libres y no los puedes poseer. O sea, tiene que ver con la forma de ver el mundo. Entonces, em, pues sí, hasta donde he visto casos, incluso aunque sea el mismo el quien enuncia la oración, que haga la traducción, sí se pierden sentidos, sí se pierden algunos sentidos de la lengua. Y por eso es la insistencia de que cuando se tiene el material en una y otra lengua, pues usar los dos para reflexionar sobre la riqueza del texto mismo. Ok, muchísimas gracias, Carmen. Sí, súper Mm, interesante esto De nada, gracias a de ti. de los honoríficos, ¿no? O sea, cómo cambia el sentido completamente. O sea, no existe, supongo que en español se pierde, pues no sé si llamarle solemnidad, pero se Ujú. pierde como esa fuerza Sí. para que, Creo que el coreano sí tiene honoríficos como los del náhuatl. Ahí había un compañero coreano que estaba estudiando náhuatl por eso. Yo no sé cómo le hacía del coreano al náhuatl y del español y de ida y vuelta. ujú, Porque creo que ellos también tienen marcas honoríficas como muy ujú, parecidas, o bueno, en función como las claro, tiene el náhuatl. Ujú. Pero en español no súper tenemos. interesante. Para buscarlo también, para tomarlo en cuenta. Sí, Claro. sí. ¿Alguien que quiera preguntar una duda?
También pueden escribirlas y también podemos leerla en el caso que no quieran abrir el micrófono. También recuerden que está el espacio del chat de comentarios. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Estuvo excelente y me encantó aprender sobre este tema de las oraciones y bueno, todo el contexto en el que ocurren. Y quería preguntarte también, cuando, me pareció muy interesante cuando hablaste de la también como, bueno, la interculturalidad dentro de estos textos y como mencionan, por ejemplo, santos católicos en algunos momentos y están sus nombres en español, según entendí. Pero entonces quería preguntarte también si, o sea, sé que estás trabajando con textos náhuatl en este momento, pero existen también versiones de estos textos que hoy en día en algunos contextos sean pronunciados en español, sean enunciados en español o se ha mantenido vinculado a la lengua. Eso me preguntaba, como si hay algunos curanderos o curanderas que hoy en día pronuncien una versión similar de de estas oraciones en español, o si se mantiene como muy vinculado también al aula de la lengua náhuatl. Pero muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sí, creo que bueno, parte de mi intención de acercarme a otras disciplinas como la literatura tradicional o bien la filología y, bueno, los muchos estudios que de la tradición hispánica tenemos, es porque, pues, gracias al, como ocurre en el periodo colonial y como ocurre en muchos pueblos que han pasado por un proceso de conquista y colonización, pues tenemos una readaptación, una resignificación, es decir, complejizando el término de sincretismo, que a veces se simplifica mucho, pero no. Em, y claro, están abiertos a tener elementos de todos lados de esas otras tradiciones que vienen en estos periodos de conquista y de colonia. Y que hay que decirlo, en estos momentos, esto lo propone sobre todo Yuri Lotman y Bakhtin, em, cuando tenemos estos encuentros tan tremendos como, tan violentos como es el término, de conquista y de colonización, este proceso de resignificar cosas es un proceso acelerado de la diversidad, del encuentro de la diversidad de las culturas. Y entonces muy rápido se van a adoptar o muy rápido vamos a encontrar el traspase de figuras como lo eran las deidades mesoamericanas con el encuentro de los santos, que vienen de todo este proceso colonial. Y no solo eso, muchísimos otros más elementos. Y por supuesto entre ellos está la lengua, ¿no? Pues recordemos que para esas épocas tan tempranas, bueno, el náhuatl no se escribía, pero porque no tenía interés en escribirse, ¿no? O sea, ella era oral, esa lengua es oral. Y luego la gente, pues, que tampoco iba a saber escribir en español de la época. Y ustedes saben, muchos de la gente del ejército, de la gente que llegaba a lo que fue entonces la Nueva España, pues tampoco sabían leer y escribir, ¿no? O sea, también venían con su acervo oral. Entonces, muy rápido, claro que hubo una pérdida de las lenguas. Y en mi caso, tomando en cuenta esta consideración, pues me parece que para atender a esta complejidad nata de estos materiales es que debo trabajar en náhuatl y en español. Entonces, ciertamente hay muchos textos de muchas tradiciones indígenas que están enunciados en español. Es decir, que ya no vemos, que ya no está en la lengua, o bien que vemos así como algunos rasgos que permanecen en el español de la gramática de su lengua. O la combinación, ¿no? De estos personajes, de estos santos, que también no va a ser el San Miguel Arcángel, el San Pedro que se piensa aquí, no es el mismo de como se piensa en España. Y entonces tenemos las dos cosas. Eh, sí, en español digamos que pues porque uno habla español, pues ya se vuelve un poco más fácil, ¿verdad? De jugar con el texto. Y la intención mía es que precisamente reconocer que los pueblos de tradición indígena hablan y no hablan sus lenguas. Y entonces hay que trabajar, con el español y cuando se puede en su lengua. Y sí, vamos a encontrar esto, oraciones que sí se están en su propia lengua y muchas que se las echan ya en español. Y lo vamos a ver en los mismos textos que incluso en su lengua ya están, pues el nombre de, como vieron, ¿no? Que si San Pedro, San Pablo, pues se llama así y tan tan. O el de oraciones, es un término que no hay.
el de oraciones, el de plegarias, no aparece. En textos que están en náhuatl, dicen esta santa oración y lo dicen en español. Entonces, pues nos dice mucho del encuentro que hubo entre estos pueblos, ¿no? O sea, quién sabe cuál era esa palabra que pues era como a lo mejor lo suficientemente oscura porque no, porque se tuvo que perder, o la evangelización, o para entenderse con estos otros que también hacían magia y curaban el cuerpo y pues ellos dicen oraciones, pues oraciones se queda, ¿no? El chiste es que curemos al enfermo, ¿no? Em, entonces sí, o sea, se ven estas dos cosas y es complejo, pero sí, la intención es que atender a lo que la realidad que viven los pueblos y ni ser purista ni extremista, sino enfrentarnos a las dos cosas, o sea, hacer el esfuerzo por enfrentarnos a las dos lenguas, ¿no? Cuando en el más avaro de los casos. Claro, muchas gracias. Genial, muy interesante. Adelante, Andrés. Listo. Hola, muchas gracias, qué gusto verlas. Hola, Carmen. Pues muchas gracias por compartirnos esto que nos has compartido, me pareció como súper interesante toda esta metodología y bueno, ya nos has dicho como un poco también con las preguntas que te acaban de hacer, pero quisiera saber como un poco más cuáles han sido, digamos, los retos que has tenido que sortear en la aplicación, ¿no? De esta metodología que nos has compartido. Me parece que ya el hecho mismo de pasar, digamos, de la oralidad a la textualidad es un súper retote, ¿no? Entonces, pues no sé qué otros como retos eso has tenido que sortear en la aplicación de esta metodología. Y muchas gracias, saludos. Gracias a ti, Andrés. Ay, pues pues ya les decía, no quería que sonara como a la quejadera, pero son muchos retos, ¿no? Han sido muchas cosas complicadas al intentar acercarme al estudio de estos textos desde, pues sí, a lo mejor es un ambicioso, ¿no? Pero, o sea, buscar, eh, si me encuentro que está hablando con una palabra en griego, pues ahora tengo que ir a buscar eso, ¿no? ¿Qué hace el griego ahí en medio del náhuatl, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los retos, o sea que eh, si bien he tratado de estudiar la lengua náhuatl, pues no es suficiente. O sea, y que mi medio y mi español a medias no es suficiente. Em, y a veces hay estudios que se han hecho de a lo mejor esos temas o de la figura de la que hablan, pero esos estudios pues nomás están pues que en otra lengua o solo se han hecho en otro lado. Pues eso, ¿no? Tratar de acercarse a todos esos recursos. Y pues uno intenta subsanar todas esas carencias a la hora de enfrentarte a un texto de este tipo. Entonces, pues que quizá del reto más grande ha sido ese, descubrir que, o al menos es mi interpretación muy burda y simple si se quiere, pues que estos textos reflejan momentos álgidos del encuentro de distintas tradiciones, que, que por eso se ven como de muchos lados o como elementos que tú dirías que vienen de muchos lados que no son algunos ni de España, eh, y que a mí me hace pensar que era tan importante o que el problema de la enfermedad era un elemento compartido más allá, vamos, allende las tradiciones, allende la geografía, y que, y que por eso tenemos textos tan complejos. Entonces, quizá creo que ese es como uno de los retos o el principal, ¿no? Cuando intenté acercarme a estos materiales, es el que hay que, o sea, sí, según yo, ¿no? Si lo vamos a estudiar, pues éntrale, o sea, todas las aristas que él solito ya tiene y que creo que es parte de, por lo menos la mía, mi obligación de que si quiero dar una reflexión sobre esto, no los puedo ignorar. O sea, ni me puedo quedar solo con el texto en náhuatl, ni tampoco me puedo quedar solo con el texto en español, ni quedarme hasta donde se supone que le correspondería a este pueblo reflejar su realidad, porque en realidad refleja mucho de la historia y del encuentro de estas tradiciones, e insisto, en algo tan básico e importante en la vida de la reproducción de los pueblos, atender la salud. Y que eso fue súper flexible, fueron súper flexibles para
para resignificar cosas. Pero pues creo que ese sería el reto o lo más complicado, ¿no? De hacer esto, de este tipo de estudios, o proponerlos, ¿no? De no quedarme solo con una parte. Muchas gracias por sus preguntas, Cristina y también Andrés, y Carmen, gracias por responder. Sin duda alguna se ha alimentado muy bien el debate, las preguntas que han surgido. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, como un comentario algo de lo que dijiste al inicio, me llamó muchísimo la atención esto que contaste sobre de que puedes leer las palabras al derecho y al revés, pero si no tienes como el don, si no estás como destinada a curar, pues como que no tiene efecto las palabras, ¿no? Esto que puedes decirlas, leerlas, gritarlas, incluso hasta aprenderte la enunciación, pero pues si no lo tienes, no lo tienes, ¿no? Y eso es también, pues también un elemento bien importante, ¿no? O sea, uno los estudia, pero pues no tiene el Pero don. no, sí, exacto, no tienes Pero aparte el la flow. señora me imagino que fue muy sincera, ¿no? De decir, pues o sea, incluso eso también, pues vuelve como, no sé, refuerza como esta generosidad de, pues, ¿para qué se las digo si no va a poder como ponerlas en práctica, ¿no? Ese también es un elemento bien, bien interesante, como de la fe en las propias Sí. cualidades, ¿no? Del curandero. Exactamente. Sí, no, gracias que lo dices, porque creo que es además algo que luego no se ve en los textos, ¿no? O sea, em, aparecen ahí los conjuros, por ejemplo, ¿no? Que son a todas luces una fórmula mágica, ¿no? Para mover las potencias, para romper el espacio-tiempo y llamar al tiempo mítico de los dioses y traemos sus fuerzas y aquí se Mm, arrodilla fulano porque se arrodilla, ¿no? O lo cazamos porque ya lo tenemos en la mano y se describe, ¿no? En los textos. mm, Pero es verdad, este elemento que las caracteriza, que creo que es parte de la definición de su género, es que ellas tienen que estar ligadas a la enunciación y esa enunciación está normada, está reglamentada. No es cualquiera quien puede entrar en esa enunciación. Por eso me gusta pensar en performance, no es que tenga problema con la palabra performance, pero me gusta como insistir en que es ejecutar y enunciar porque las palabras que se dicen o las acciones que se mandan o se ordenan es ejecutar la palabra, o sea, la palabra ejecuta, ¿no? Esta descripción que se hace es porque se está haciendo en ese momento, es porque va a pasar. No es, puede ser una evocación, a veces necesitamos evocar para crear el espacio-tiempo, pero luego invocamos y se resuelve o se enreda según las intenciones de las palabras. Y sí, creo que es algo que aunque está puesto, pues como decimos en el caso, o las maldiciones, ¿no? Las fórmulas de maldición o los conjuros, aunque es claro que está así, pues de repente parece que, pues eso, que está como solamente en ese plano, pero es porque más bien, pues nos está recordando esta reglamentación que a ellas les compete, ¿no? El orden, la categoría. eh, que a ellas les corresponde y que está totalmente ligada, no se puede romper ese lazo, depende de la voz del enunciante. claro. Y además de esta voz, bueno, además de todos estos elementos que nos has mencionado, hay también componentes materiales. Creo que también estaría padre como que hablaras de estos otros elementos, ¿no? De qué, Gracias. Ujú. de qué Sí. recursos no se utilizan, no sé, pensando en plantas. Bueno, Ujú. por lo que comentabas al inicio, ¿no? Se utilizan como plantas muy específicas para ciertos padecimientos, para ciertas enfermedades, pero justamente para estas enfermedades como anímicas, como esto que decías del susto, del mal de ojo, ¿qué elementos se utilizan sobre todo como o de manera recurrente en los conjuros o en las oraciones que has recolectado? No sé si también nos pudieras comentar un poco más. Sí,
Sí, claro que sí. Y gracias por la pregunta, porque en realidad eso es uno de los elementos que conforman mi propuesta de trabajo o lo que he intentado hacer en esta metodología. La metodología incluye, además de esto contextual de que decimos del sistema de creencias, incluye por eso la ejecución misma. Y en la ejecución es a veces el cuerpo, cuando ponía el ejemplo de que soplaba la curandera, ¿no? Pero ocurre lo mismo cuando tiene que rezar y sobar al mismo tiempo, ¿no? Que tiene que estar aplicando alguna técnica. Sí hay una relación particular entre distintos recursos materiales de distintas naturalezas que entran en juego para a veces apoyar, a veces llevar a cabo la acción que se está enunciando en la oración, a veces para evocar alguno de los sentidos o algunas de las fuerzas. Eso quiere decir entonces que sí hay casos en donde cuando se está haciendo la limpia, por ejemplo, pues es porque tienes el huevo y entonces estás rezando en relación con el huevo. O sea, ese huevo tiene un significado y y es, digamos, otro huevo mientras está en ese espacio-tiempo, ¿no? Naturalmente después de eso ya no se puede comer, ha cambiado, se ha transformado, ¿no? Antes de eso es el huevo tal cual que te puedes hacer en la mañana para tu desayuno. Cuando entra en este espacio-tiempo, en esta relación con el especialista, con su ejecución y su enunciación, y por supuesto en la presencia de un a quien se dirige toda la oración, el paciente, o una vela preparada, por ejemplo, entra en juego ese otro elemento. Entonces, cosas muy comunes, pues claro, va a ser el huevo, distintas plantas para limpiar, que acá yo sé, todo el mundo conoce, las conoce en San Luis como para barrer, ¿no? Pero es lo mismo, es la limpia. Bueno, barrer es más poético, pero lo hablaremos otro día. Em, para limpiar, velas de muchos tipos, a veces incluso se utilizan sustancias de origen animal o sustancias corporales. Y todas ellas, pues entran, son como dentro de la construcción de ese espacio-tiempo para la curación o para enfermar, porque esa es la otra cara de la moneda. También podemos hacer oraciones para enfermar. Y llamamos también a las potencias para enfermar a la gente. Entonces también se utilizarán ciertos elementos que por sí mismos ya tienen una connotación relacionada con la enfermedad o bien de negatividad en términos generales, una vez que entran en relación con la enunciación, con las palabras, con las ejecuciones, pues ya, ¿no? O sea, más claro de que están haciendo daño es porque en ese momento se está haciendo. Una propuesta interesante es el trabajo de Daniel Duke, que esta investigadora hablaba de las ofrendas contadas. Las ofrendas contadas son aquellas en las que, en este caso era en el pueblo tlapaneco, en Guerrero, hacían una ofrenda para una deidad, no era estricta, no tenía estrictamente la función de curación, se hace una ofrenda a la deidad y se le reza. Y en la oración se va describiendo en número y empieza lo que se está ofrendando. No a la manera de lista del mercado de pues, jitomates, check, ¿no? No, sino a la manera de cómo se construye el manojito de elementos que se están ofrendando, que son distintos entre ellos. Entonces, conforme se estaba rezando, se iba hilvanando el número de lo que se estaba hablando y la sustancia o la planta de la que se estuviera hablando. Y se hacía así. Y había o sea, es como si estuvieran pasando así de forma paralela en la oración, si tú la estás leyendo, esto que está haciendo, y si estuvieras viendo en un video a alguien que está haciendo la ofrenda, así, pero era la misma persona. Entonces, estas son las ofrendas contadas. En la curación, yo no he encontrado algo así como tan detallado que vaya tan de la mano, pero sí eh, en algunas oraciones se pide que el paciente se lave las manos para sacar la mala vibra y es la enunciación, está enunciando, me lavo las manos, y al mismo tiempo se tiene que ejecutar la acción real con un carácter mágico para obtener el resultado que la oración busca, ¿no? Que está en ella, que su objetivo es ese, ¿no? Eso puede ser. Así específico, bonito, diríamos, como de, así súper interesante en estos ejecución paralela, serían las ofrendas contadas, y en medicina o en estas oraciones, pues así, ¿no? O sea, como lo mismo de yo te amarro, ¿no? Que también aparecen muchísimos otros, en otras ejecuciones mágicas.
igual el recortar, el callar los chismes poniéndole la moneda, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, esas pueden ser. Ok, son como casos muy representativos. Muy bien. Gracias, Carmen. Nombre de nada. Sí. ¿Alguna otra duda? A ver quién se anima. ¿Otro comentario? Que ya van a ser las 2, entonces dicen todos, ah, Sí, vamos a ya están comer, es pensando en la hora de la viernes comida, claro. y viernes, sí, ya. Sí, también es eso. Hola, Hola, Sí, Ireri. sí, hola. hola Muchas Irene, gracias adelante. por compartir todo esto. Yo quería preguntarte acerca de la transmisión de una curandera a otra, ¿no? O de como en generación. ¿De qué pasa en ese caso? Un poco lo que mencionaba, ¿no? De que no todas las personas tenemos ese don de poder hacer estas relaciones. Si te comentaron cómo ellas identifican quién sí y quién no. Y también un poco en la parte de la lengua, que es algo con lo que iba Cristina, lo que preguntaba hace rato. Pues me imagino que todas las personas por ese lugar, o la mayoría, hablan náhuatl, ¿no? Pero ¿qué pasa si las curanderas también identifican que alguien que no habla náhuatl, que habla solamente español, tiene ese don? Si las oraciones, o sea, esa persona tendría que aprender náhuatl para poder ejecutarlas, o podría hacerlo en español. Gracias, Ireri. Qué buena pregunta, porque yo creo que eso es lo que pasó en el periodo colonial. O sea, no se hablaban las mismas lenguas. ¿Qué es lo que pasa en esa circunstancia? Te aprendes la oración. O sea, a lo mejor no tienes que aprender todo el náhuatl, pero te aprendes la oración, porque esas son las palabras que necesitas para ejercer el oficio. Em, en este paso generacional, generalmente hay avisos para tanto para la persona o para la familia o el contexto nuclear inmediato que anuncian que esa persona tiene el don o que esa persona puede ser curandero y que puede aprender, y que sí puede entender y aprender, porque los curanderos hablan de eso, tienes que entender las palabras. Para mí, a mí me gusta llamarlo un saber hacer, un saber trabajar. Em, y generalmente, como ocurren estos otros eventos, sueños iniciáticos, accidentes, enfermedades, hay como una serie de elementos ya más o menos identificados, pues la persona sabe, ¿no? Y entonces tomará la decisión de ser aprendiz o no. Esto es muy interesante. Hay regiones en donde no tienes opción y te toca porque te toca y si no, pues te vas a morir o bien van a venir las entidades por ti porque pues no quieres trabajar y ayudar a la gente. Y en muchas otras regiones sí va a ser opcional, aunque se dice que si no eliges, aunque tienes el don, pues no te va a ir muy bien en la vida. O sea, como sea, tienes un poco de castigo de no seguir la tradición, de no continuar con ello. Y otro rasgo importante es que dependen las zonas culturales, pero hay regiones en donde pues se hace como tal un linaje. Entonces, el curandero, la curandera ya sabe, digamos de antemano, pues que tal sobrino, tal nieto, seguramente puede seguir con la tradición porque ya se identificó el don, porque ella ya lo sabe, porque quizá en el parto la partera también lo dijo, porque quizá la mamá, que puede tener también ciertas señales previas al nacimiento, y entonces ya se sabe, como que se va preparando, ¿no? En casos fortuitos, así, en el donde yo no tengo ninguna relación, la curandera me contaba que a ella le había pasado que pues había gente que quería aprender a curar, así y que ella pues no se había negado. Entonces, ¿cómo se dio cuenta si iban a aprender, si tenían el don o no? Pues la parte más complicada, ya no digan saber interpretar los sueños o viajar en sueños para defender a los pacientes. La parte, digamos, la primera, el primer filtro de carácter mágico, ¿no? Del poder hacer mover las fuerzas, es la lectura del huevo. Si se aprendía a la persona cómo usar las hierbas, cómo hacer masaje, incluso se podía aprender las oraciones, pero si no sabía leer el huevo, si no podía leer, ver como ella veía, pues no, va para atrás, ¿no? De ahí ya no. Y esto es para el caso de las personas que, digamos, no pertenecen al núcleo familiar o que no pertenecen a la tradición de la comunidad o una tradición compartida. Este es, digamos, como el punto clave, ¿no? En otros lugares hay
de formas análogas. Otros elementos, digamos, primer filtro, ¿no? De que tiene esta capacidad o que puede desarrollar la capacidad. Y bueno, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El identificar que tiene la habilidad pues eso, tener la posibilidad de hacer una ejecución, enunciación, en los términos en los que, por completos, no a medias, ¿no? En los términos completos que implica la enunciación de estas oraciones. Muchas gracias, Ireri, por tu pregunta y gracias, Carmen, por responder. Tenemos una pregunta en el chat de Mariana Chacón. Pregunta, bueno, dice, yo tengo duda de si se tiene el concepto de libro, es decir, los cantos y oraciones que se canalizan a través del trance. María Sabina lo nombraba, pero en los cantos quetzales también se encuentra este concepto. Parte del don, en este caso, es el libro que la divinidad les regala, tengo entendido. Y bueno, y una felicitación, dice, muchas gracias, grandiosa investigación, además de ser tan necesaria para reconocernos desde la descolonización. Muchas gracias por compartirla. Gracias por la pregunta y el comentario. Sí, bueno, este es otro de los muchos ejemplos y elementos que durante el periodo de la colonia, tras la alfabetización, tras llegar la lectoescritura a nuestras vidas, ¿no? A estos pueblos, porque es un rasgo que pues muy distinto, o sea, los pictogramas o la misma epigrafía maya, pues no es lo mismo, estrictamente hablando, que la lectoescritura. Entonces, em, creo que es una huella, un claro ejemplo de cómo este elemento de la lectoescritura representado en el libro, en los documentos, pues se integra, ¿no? Es parte de esta alteridad entre los pueblos, de esto que le corresponde a otras tradiciones culturales y que se asume y se reconoce. Lo que puedo decirte, o lo que me parece que es claro, es que al nombrar a un libro, pues se reconoce, se entendió perfectamente que tenía un carácter de distinción en la educación, en el conocimiento, en el saber, el utilizar un libro. Y pues lo único que se hace es que se resignifica, ¿no? Y se habla de ahora tienen un libro, ¿no? En la práctica, son pocos los datos etnográficos en donde vemos que un curandero efectivamente tiene un librito y que lo use leyendo para poder curar. Se tiene de forma simbólica y lo pueden tener ahí. Puede existir efectivamente un libro donde estén escritas sus oraciones, por ejemplo, pero no va a tener el mismo peso, pues, o no tiene la misma representación, no representa lo mismo como para los que necesitamos la lectoescritura pues, para prácticamente todo, ¿no? Em, a veces se tiene, ya una vez que se aprenden las oraciones, porque se trata de eso, de saberlas enunciar, o sea, la ejecución es no leyendo, sino enunciando, pues ya se deja de lado. En los casos en los que llegamos a encontrar que hay efectivamente un libro y que se escribe, ¿no? Bueno, no sé si Mariana Chacón tenga como algo más que quiera comentar. Muchas gracias, Carmen, por la respuesta tan precisa, ¿no? A esta pregunta. Em, y pues sí, nos habla a final de cuentas también esto de las dinámicas, ¿no? De esta como preponderancia del oral sobre lo escrito, ¿no? Este Ujú, carácter más bien simbólico ujú, del que hablas. ujú. Bueno, pues creo que con esta última pregunta cerramos. No sin antes agradecerle a Carmen por su valiosísimo aporte y bueno, quedan muchas preguntas seguramente para futuras sesiones. Y bueno, también quiero agradecerles a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Y bueno, no me resta más que darles las gracias e invitarlos a que sigan pues atentos a las actividades del Seminario de Prácticas Mágicas, así como pues a las futuras sesiones que se realizarán por este medio. Entonces, bueno, es todo por mi parte y bueno, un gusto saludarlos.